Ok, amigos de Cine Garage, después de haber tenido una función doble con The Thing de John Carpenter, La Cosa del Otro Mundo, y La Nueva Cosa del Otro Mundo, no se llama así, se llama La Cosa del Otro Mundo, del señor Matthias Van Heiningen Jr., vamos a comentar justo el estreno de esta última, La Cosa del Otro Mundo, la versión 2011. ¿Por qué digo la versión? Porque, pues bueno, a pesar de que se dice y se sabe, salen los créditos y todo aquello, que la película está saliendo un cuento, un cuentito del señor John W. Campbell que se llama Who Goes There. En realidad está planteada a nivel de mercado como una precuela a la película del señor Carpenter. Es decir, aquella historia donde en el Polo Norte unos investigadores, unos científicos que van a pasar ahí el invierno haciendo varios experimentos, se encuentran de repente con un ser que no saben qué es, empiezan a averiguar qué es lo que ocurre con este ser raro que ha provocado algunas muertes, y bueno, ahí se desenvuelve una historia completamente emocionante, llena de suspenso, de mucho misterio, muy a los 80, sí, pero que acaba planteando muchas directrices de lo que iba a ser después el cine de suspenso, y en especial dejaba muy clara la mano del señor Carpenter como un gran director de cine de suspenso, de terror, casi gore en el caso de The Thing o La Cosa del Otro Mundo. Esta película, esta nueva versión, la del 2011, que insisto en llamar en versión no de manera gratuita, lo que quiere plantear es justo lo que ocurrió antes de que a esta estación norteamericana en el Polo Norte le pasara todo lo que ya sabemos. Es decir, va a llenar todos los blancos, todos los huecos en la historia que aquella nos dejaba un poco así volando. Yo creo que de manera intencional, justo para sustentar el suspenso que estaba generando. Es decir, no hay necesidad, como no la tuvimos con Alien, por ejemplo, no hay necesidad de explicar un por qué este monstruo o este ser hacía lo que hacía. Incluso había huecos y cabos sueltos en el guión que lo único que estaban haciendo era alimentar no solo el suspenso de la propia película, sino la especulación que uno como espectador le daba a ese asunto. Lo mismo ocurre lo mismo con personajes como el de Halloween, ocurre lo mismo con personajes como el de Freddy Krueger, ocurre lo mismo con personajes como el de Psicosis. Es decir, no tenemos que justificar toda la maldad de nuestros villanos en el cine, y eso era lo padre de la cosa, ¿no? Eso era lo padre de la película del señor Carpenter. Lo que está haciendo esta película es justo quitarle esos flecos a la historia y decirnos, y peinarnos al niño, ¿no? Decirnos, aquí está, estos son todas las explicaciones, todo lo que ellos vieron se construyó de esta manera, el hacha está clavada aquí por esto, el señor tiene la garganta cortada por esto, y aquí hay un incendio por esto. Es decir, va reconstruyendo y va quitándole todo ese encanto que la otra película tenía, tratando de contar su propia historia. ¿Cuál es el peor pecado de la película? Si uno recuerda, y insisto, nosotros tuvimos la fortuna de ver las dos películas juntas en una función que nos hicieron, si uno recuerda la otra película, el suspenso iba evolucionando y la acción no venía sino incluso después de la mitad de la misma. Aquí el señor Heiningen Jr. lo que está haciendo es entrar demasiado rápido a la acción, es decir, darle la vuelta y quitarle no solo esos flecos que nos tenían a una historia un poco fantasmal, no solo está entrando demasiado rápido a la acción, sino que el suspenso se pierde por completo. Y todo lo que en aquella teníamos como oculto, como misterioso, aquí es realmente evidente. El famoso monstruo lo vemos todo el tiempo, vemos todas sus cicatrices, escuchamos todos sus movimientos, es decir, está iluminando todo lo que el señor Carpenter había dejado en la oscuridad. Y ese yo creo que es su primer pecado, y el más grande de todos, justo porque está optando por la acción en lugar de la construcción. Es decir, no está elaborando una historia que poco a poco se infla para estallar al final, sino que revienta demasiado rápido la burbuja, y todo lo que nos queda es una serie de personajes corriendo, escapando unos de los otros, que además, curiosamente, y no les voy a echar a perder nada porque como se supone que es la precuela, ya lo sabemos, todos los personajes tienen que morir. Es decir, esta clonación, lo que ocurre es que a la hora de tener a sus personajes ya perdidos desde entrada, porque sabemos que ninguno sobrevive, lo sabemos en el principio de una película de hace más de 30 años,
teniendo a sus personajes completamente perdidos y entrando demasiado rápido a la acción, por lo que optan aquí es justo por clonar casi casi lo que la primera película hacía, es decir, establecer las mismas situaciones de sospecha entre los personajes, de no saber si uno ya se convirtió en el monstruo o no, y a partir de ahí establecer su acción. La enorme diferencia es que la otra, estando basada en el suspenso, nos hacía a nosotros mismos decir, bueno, ahora quién es el que está infectado, por llamarlo de alguna manera. Acá lo sabemos inmediatamente, como la acción es lo que está controlando la película, no hay un suspenso ni una construcción, los personajes acaban siendo completamente intrascendentes, especialmente cuando sabemos que todos en la historia que nos están contando tienen que morir. Es muy curioso que estén contando la historia desde aquella del señor Carpenter de un monstruo llegado del exterior que se clona con los seres con los que tiene contacto para poder pasar desapercibido. Es muy curioso que eso ocurra con esta misma película, que viendo que la acción llegó demasiado rápido, clona las situaciones de la otra, prácticamente a la calca, con algunas pequeñas variantes que al final de cuentas se vuelven intrascendentes, se clona con la otra película y acaba contando la misma historia. Ahora, ¿cuáles son las ventajas? Bueno, una desventaja más, muy curioso también, que los efectos especiales de la primera sean infinitamente superiores a los efectos especiales de esta segunda, que además se nos vienen encima cada vez que pueden. ¿Cuáles son las ventajas? Que es una película entretenida, sí. Que es una película emocionante, sí. También hay momentos ahí donde uno dice, ay, no llegues tan lejos, por favor, la película no lo necesita. No tienes que llenar todos los huecos, déjanos algunos. Pero bueno, acaba siendo una película emocionante, acaba siendo una película que camina, a final de cuentas, un poco volteada hacia atrás, pero camina. Una película que nos va a mantener bastante entretenidos, muy divertidos. Tenemos a la señorita Mary Elizabeth Winstead ahí, guapísima, como todos la recordamos de la película Scott Pilgrim. Y pues bueno, no acaba siendo más que eso, pero al final de cuentas es una mejor opción que muchas otras que hay ahora en cartelera. Ahí se las dejo, La cosa del otro mundo. La precuela, que al final es como secuela, pero que al mismo tiempo es una clonación de la anterior. Saludos a John Carpenter.